Vamos a empezar. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a quienes estáis aquí y también a quienes nos siguen a través de YouTube, como habéis estado haciendo durante los anteriores actos. Como sabéis, este es el 8º acto de las jornadas. Y os voy a recordar, también por la gente que nos está viendo por el streaming y que no ha estado en actos anteriores, que todos los actos están siendo preparados, coordinados y moderados por 35 personas, compañeras y compañeros, camaradas, que han hecho el trabajo de preparar los actos, van a hacer el trabajo de presentarlos y de moderarlos. Voy a presentar a las dos personas que van a estar en la mesa con Jorge. En primer lugar, quiero presentaros a Ana Luisa Blasco, que, como sabéis, es la responsable de la Secretaría de Organización del partido y también es la responsable y jefa del Ejecutivo de Aragón de Unificación Comunista de España, con una larga trayectoria, lógicamente, en el partido, pero además siendo una parte fundamental en la dirección y en la construcción del partido. Y en segundo lugar, quiero presentaros a José Salvador, también conocido como Jesús, que es el nombre que eligió cuando ser militante comunista era perseguido por el franquismo y por el régimen fascista. Jesús es uno de los fundadores del partido, pero además, para quien no lo sepa, es uno de los fundadores de las Juventudes de Unificación Comunista de España y responsable de la creación de todo el sistema de relaciones de Unificación Comunista de España. Él fue lo que hoy en día es un sistema amplísimo de relaciones. Él fue el que lo empezó cuando prácticamente nada existía. Os pido, por favor, para Anarí y para Jesús, un enorme aplauso, que van a presentar a nuestro invitado. Vamos a empezar. Hoy está con nosotros Jorge Urdanov. Es filósofo y ensayista. Profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Pública de Navarra y de Ciencia Política en la UNED. Es especialista en los sistemas electorales y la teoría de la democracia. Ha escrito este libro, La transición según los espías, que hoy nos hablará sobre él. Dos cuestiones básicas sobre este texto. La primera, la base material de este escrito son los informes que diariamente enviaba el embajador de Estados Unidos, Stabler, a Henry Kissinger. Y segundo, los informes que elaboraba tras hablar directamente con el rey, con Suárez, con los ministros, con todos los políticos, etc. Este libro os lo recomiendo encarecidamente. Es muy interesante, por decirlo en nuestro lenguaje, un análisis concreto de la situación concreta. Me callo ya, que me tenéis muy visto, y le paso el micro a Jorge. Muy bien, pues, ¿se me oye? Solo ante el peligro. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí escuchándome, a Joanen por la invitación, a Jesús / Pepe
por la presentación y bueno, para mí es un verdadero placer estar hoy aquí, además un sábado de agosto que tiene su mérito, en esta pequeña presentación del libro. A mí lo que me ha pedido es que hable durante aproximadamente media hora y destripe un poco lo que es el contenido de mi libro, y para ello me voy a apoyar en esta presentación y luego habrá lógicamente un turno de preguntas y me podéis lanzar todas las observaciones que consideréis pertinentes. El libro, que es este que ya os ha mostrado Pepe, La transición son unos espías, se publicó hace 3 meses, se basa en los cables diplomáticos que el embajador plenipotenciario de España en los años de la transición, que es esta persona que veis aquí, Stabler, enviaba prácticamente todos los días al Departamento de Estado. Estos cables se desclasificaron 40 años después, se desclasificaron todos de todas las embajadas del planeta a Washington, todos los cables a la vez, y están alojados en una página web que patrocina el propio gobierno de los Estados Unidos y permite buscar por palabras, por años, por embajada. Es un poco como un buscador de Google, pero ceñido a esos miles, decenas de miles o millones de cables de toda esa época que han sido desclasificados. Yo me centré en los cables, yo soy especialista en el sistema electoral, que siempre ha habido una disputa sobre el origen del sistema electoral, y estos cables me ofrecieron una nueva luz sobre el asunto y escribí un capítulo, pero me iba descargando muchísimos cables y yo veía que al leer algunos había cosas que no encajaban con la versión oficial que a mí y a todos los españolitos nos han contado sobre la transición, ¿no? Había cosas que el embajador afirmaba que chocaban con cosas que yo sabía y me habían dicho de la transición. Y aunque yo no soy historiador ni soy un especialista en la transición, me animé a hacer 2 capítulos más. Antes de pasar a esos capítulos, el testimonio de Stabler, esos miles de cables, son muy reveladores, porque Stabler, que era una persona poderosísima, evidentemente, hablaba directamente con todos los hombres poderosos de la época. Hablaba con el rey, hablaba con Suárez, hablaba con todos los ministros, hablaba con todos los líderes de movimientos de la oposición, absolutamente todos, desde Felipe González hasta la derecha, todos. El Partido Comunista por aquel entonces era ilegal y Stabler no podía contactar con ellos, pero en cuanto se legalizó el Partido Comunista, Stabler empezó incluso a contactar con los comunistas. Son muy reveladores porque los interlocutores de Stabler, bajo ningún concepto ni remotamente, podían llegar a pensar que 40 años después esas conversaciones iban a ser públicas. Y hablan con total sinceridad. Los cables destripan cómo funciona realmente la política y no lo que nos dicen después, o las justificaciones que los políticos, reproducen después para la audiencia. Son muy reveladores en el sentido de que reflejan el corazón de la política. Además, el propio Stabler es una persona tremendamente lúcida, inteligentísima. Al final yo llegué a la conclusión de que sabía él más de la transición que casi cualquiera de los protagonistas de la transición españoles. Quitando al rey, quizás, que era el que realmente manejó todos los hilos, yo creo que Stabler llegó a tener mucha más información que Suárez y que cualquiera de los otros políticos españoles. En fin, eso ya es una impresión mía. Este es el aspecto que tienen los cables. Están en inglés, lógicamente. Cada cable es un PDF, para entendernos, de unas 2 páginas. El tipo sintetiza todo lo que le han revelado, toda la información que tiene, manda un cable por la noche a Kissinger y le dice esto y esto. Sintético, va al grano, se deja de tonterías y es información en bruto. Los 3 capítulos que me animé a hacer son sobre la legalización del Partido Comunista, sobre el sistema electoral y sobre hasta qué punto toda la transición realmente estuvo dirigida por las élites del tardofranquismo. Y hay un 4º capítulo, que es solo un folio, en el que llamo a otros investigadores a que accedan a los cables de Stabler, que es una fuente riquísima que a mi juicio no ha sido explorada. Relato el primer capítulo, la legalización del Partido Comunista. Lo que nos han contado, muy básicamente, de la versión oficial que se enseña, incluso yo cuando estaba escribiendo, mi hijo ahora está en 4º de la ESO, y me dijo, esto que dices de los asesinatos de Atocha es lo que me acaba de enseñar a mí mi profesor de historia en clase.
Y yo le dije, pues no es cierto. Pero claro, es imposible que mi hijo me crea a mí y no al profesor de historia, pero lógicamente si el libro, digamos, la nueva interpretación se asienta porque tiene, digamos, visos de verosimilitud, con los años debería cambiar la interpretación. Pero en fin, lo que nos han contado y lo que contamos a nuestros hijos es esto. Suárez es nombrado presidente por el rey en julio del 76. Es un nombramiento sorprendente que luego resultó ser positivo dentro de la lectura habitual de la transición. Por aquel entonces Suárez era un desconocido, y con respecto al Partido Comunista, los pasos que, repito, nos han contado que siguió fueron los siguientes. En septiembre, solo 2 meses después de haber sido nombrado, se reúne con los militares, que eran un poco el gran poder fáctico de la época, les cuenta cuál es su plan para ir a una democracia y les asegura que el Partido Comunista no va a ser legalizado. O los militares creen que Suárez les dice que no va a ser legalizado. Luego hay un debate sobre qué les dijo Suárez o qué no. Pero inicialmente los militares salen con la idea de que el Partido Comunista no va a ser legal. En enero de 1977, solo han pasado 5 meses, se produce la matanza de Atocha. Un comando de la derecha mata a 5 abogados laboralistas vinculados al Partido Comunista. Eso impacta enormemente, según la versión oficial, en Suárez, porque ve que la respuesta de los comunistas liderados por Santiago Carrillo es ejemplar. A los 2 días del asesinato se convoca en Madrid la marcha fúnebre con los féretros, que se produce en una manifestación multitudinaria, la mayor probablemente desde 1936. No se rompe ni un cristal, a pesar de la tensión evidente. Acaban de matar a 5 camaradas. Los comunistas, la consigna es nada de violencia, nada de caer en provocaciones, actitud ejemplar, etc. Y Suárez, impresionado por esa muestra de madurez, decide legalizar, o piensa que el Partido Comunista debe ser legal. O sea, es un poco la versión lógica. Entonces, en febrero, al mes siguiente, se entrevista clandestinamente, solo lo saben el rey y 2 hombres de confianza de Suárez. Se entrevista en un chalet en Pozuelo con Carrillo, congenian muy bien, comparten whisky, comparten cigarrillos, es una noche mítica de la transición, y ahí llegan a un acuerdo. Suárez le dice a Carrillo, te legalizo al Partido Comunista si reconoces la monarquía, si aceptas la bandera nacional y si no pones pegas a la unidad nacional. Llegan a ese acuerdo. En abril del 77, aprovechando la Semana Santa, Suárez legaliza, famoso Sábado Santo y Rojo, y en las elecciones el Partido Comunista tiene un 9,3 de los votos, que se convierte, gracias al sistema electoral, en un 5,7 de los escaños, 20 escaños, muchos menos de los que proporcionalmente le corresponderían. En el Senado, el Senado, ya lo veremos brevemente, es una cámara diseñada sobre todo para conservar el poder del franquismo. Esta visión de que Atocha, la matanza de Atocha, es la gran razón por la que Suárez se decide a legalizar, está tan extendida, está tan asentada en la historiografía, que aparece en la mismísima Wikipedia. Es decir, aparece en la Wikipedia en la entrada del Partido Comunista de España y aparece en la entrada de la matanza de Atocha. En las dos se afirma textualmente que la matanza fue decisiva para que Suárez legalizara. Esta explicación, si nos fijamos, tan solo desgrana acontecimientos, pero no razones. No sabemos por qué Suárez legaliza, más allá de la impresión que le causó la respuesta comunista a los asesinatos de Atocha. Esta es un poco la versión heredada. Yo, leyendo los cables, descubro uno interesantísimo en el que el 18 de enero, una semana antes de los asesinatos, Suárez invita a comer a Moncloa, a Stabler. Y esa conversación luego Stabler la resume en un cable y la manda a Kissinger, que por tanto ha llegado hasta nosotros. Y en esa conversación Suárez le dice claramente a Stabler que él está dispuesto a legalizar, que claramente prefiere legalizar, y le sondea. Le dice, ¿qué pensaría Estados Unidos si legalizamos? No hace falta que lo recuerde aquí, supongo, estamos en plena Guerra Fría. Estados Unidos es la potencia enemiga de la URSS y Kissinger precisamente no es amigo de los comunistas. Y sorprendentemente, Stabler le dice que entiende perfectamente las razones por las que sería conveniente que se legalizara el Partido Comunista de España.
Es decir, no solo le da permiso para legalizar, sino que le dice que sería lo más inteligente. Claro, si estas dos personas han mantenido esa conversación una semana antes de Atocha, es evidente que Atocha no puede ser la razón, ni psicológica ni de ningún otro orden. Entonces la pregunta es, ¿qué razones le mueven a Suárez a legalizar y a pedir el consejo de Stabler? Y las razones que van apareciendo en los cables son las siguientes. Primera y muy evidente, si no legalizan a los comunistas, el proceso de transición a la democracia va a quedar muy tocado, va a quedar muy deslegitimado, porque hay una parte de la sociedad española que no puede estar representada, eso es evidente. Además, hay otra razón que aparece en muchísimos cables, y muy importantes, que es lo que podemos llamar paz social. Estamos inmersos, estamos en las Navidades 76-77, inmersos en una enorme crisis económica. Suárez en varios cables ha dicho que tiene que tomar medidas impopulares y que necesita alcanzar pactos económicos con las fuerzas representativas de la sociedad, que esas fuerzas avalen los pactos económicos. Claro, si no legaliza el Partido Comunista, su sindicato obrero, su sindicato hermano es Comisiones Obreras. Comisiones Obreras tiene una fuerza terrible por aquel entonces en todas las fábricas y todos los cinturones industriales, y sabe que si no legaliza no va a haber pactos económicos. Esta es la segunda gran razón. La tercera es una razón electoralista. Evidentemente, si tú legalizas al Partido Comunista, divides el voto de la izquierda. Sin embargo, si los mantienes ilegales, va a haber muchísimas personas, cientos de miles, que si no pueden votar comunista, votarán al Partido Socialista, que es lo más cercano. Por tanto, el Partido Socialista saldrá favorecido. No solo eso, no solo recibirá más votos. El Partido Socialista, Suárez ya sabe que va a ser su principal rival. Si no legalizas, el Partido Socialista se radicaliza. ¿Por qué? Porque los socialistas entonces le pedían a Suárez que legalizara, porque ellos, si no, tenían que ponerse a representar las posturas del Partido Comunista, que no era legal. Y por tanto, el Partido Socialista estaba mucho más radicalizado. Si yo soy Suárez y legalizo, divido el voto y además el Partido Socialista lo centra. Esto aparece en los cables, Y luego, la mística y el martirio de la ilegalidad. Y os digo que Stabler era un tipo inteligentísimo, y él ve enseguida, dice, el hecho de que sean ilegales les da una mística, una aureola, un prestigio muchísimo mayor del que probablemente tengan en realidad. Y ese prestigio, esa aureola va a ser fortísimo, especialmente, esto le daba mucho miedo a Stabler, en la prensa, en los sindicatos y en la universidad, en los movimientos ideológicos e intelectuales. Y además, la última razón, la última guinda, saben perfectamente que el Partido Comunista no va a alcanzar el 10% de los escaños. Todas las encuestas lo sitúan entre el 6 y el 10. Por tanto, es mucho mejor legalizarles que no mantenerles en la ilegalidad, y todas estas razones pesan en la decisión de Suárez. Con respecto a la primera razón, la paz política, la legitimidad, también, a mi juicio por lo menos, en los cables se desvela que a la postre era una razón muy débil, era una de las más débiles de las 5, es una de las más presentables, ¿no? Vamos a ver, el hecho de que Suárez diga que quiere legalizar a los comunistas porque es demócrata, es lo que va a decir en un discurso televisado el sábado santo y rojo cuando los legaliza, lo que va a decir, una expresión que será famosa. Suárez, ya sabéis que era un encantador de serpientes, era un tipo con muchísimo carisma televisivo, y dice al legalizar, yo soy demócrata y soy sinceramente demócrata. Y como soy sinceramente demócrata, tengo que reconocer a los comunistas aunque no me gusten. Esta razón en realidad es muy débil. En otros cables se ve que el 7 de diciembre Willy Brandt, que había sido canciller alemán del Partido Socialdemócrata, que era el líder de la socialdemocracia europea, y por aquel entonces el ministro de Ciencia y Tecnología del gobierno alemán socialdemócrata, un tal Hans Hathofer, no es muy conocido, pero en fin, el sobrenombre era el hombre del maletín, era el que se encargaba de financiar a los partidos socialdemócratas, especialmente aquí al PSOE y al Partido Socialdemócrata Portugués, etc. Era el que repartía los marcos alemanes, ¿no? Visitan España y se entrevistan con el rey, se entrevistan con Suárez y se entrevistan lógicamente con Felipe González. Y Stabler tiene acceso a todas esas conversaciones porque se las da el embajador de Alemania.
El embajador de Alemania está presente en todas las conversaciones. El embajador de Alemania hace su cable para la capital alemana, para el gobierno, pero se lo da a Stabler también, porque tiene muy buenas relaciones. Entonces Stabler se lo manda a Kissinger y gracias a eso llega hasta nosotros. Y en esa conversación, Brandt le dice a Felipe González: estamos a 7 de diciembre, aún no se ha producido el referéndum de la ley para la reforma política. En este momento, Felipe González, el PSOE y todos los partidos de la oposición no saben si jugar al juego de Suárez, si avalar lo que Suárez les está ofreciendo, un camino a la democracia liderado por los franquistas, que nosotros estamos acostumbrados, es un poco surrealista. Es decir, que los propios gerifaltes de la dictadura contra la que estás combatiendo te dicen: vamos a acabar en una democracia, confía en nosotros. Y Felipe González y toda la izquierda y la oposición no saben muy bien qué hacer. Y Brandt le aconseja que confíe en Suárez y que se presente a las elecciones incluso con el Partido Comunista ilegalizado. El Partido Comunista, la ilegalización del Partido Comunista era un poco la prueba del algodón de la voluntad democrática del régimen. Si no los legalizaban, es complicado que tú, Felipe González, y el Partido Socialista te presentes a unas elecciones. Claramente no están siendo todo lo democráticas que deberían. Entonces, Brandt le aconseja a Felipe González: haz caso a Suárez, confía en él, confía en el rey y avala el proceso. Y olvídate de los comunistas. Los comunistas ya serán legalizados en las siguientes elecciones por el Parlamento electo, pero ahora mismo son un problema. Y el del maletín, Hatzhofer, no solo dice eso, sino que dice explícitamente en el cable: yo prefiero mantener al Partido Comunista ilegal porque así muchos votos van a ir al PSOE. Este es el tipo de conversaciones que realmente mantienen cuando no saben que se les escucha. Por tanto, repito, esa primera razón, que es más o menos presentable, es muy débil. Porque, si Suárez y el rey ven que si mantienen a los comunistas ilegales nadie va a decir nada más allá del postureo, porque en el fondo saben que el Partido Socialista está avalando esa decisión, pues pueden irse a esa ilegalidad muy tranquilamente. No sé si me seguís, que esta razón no es tan poderosa en la cabeza de Suárez, porque dicen: bueno, si incluso los socialistas me están dando vía libre para dejarles en la ilegalidad, no va a pasar nada. Si los socialistas toman esa postura, no digamos el resto de partidos más a la derecha, los demócratas cristianos, el centro derecha, etc. ¿Qué es lo que se nos cuenta hoy? De todas estas razones, que a mi juicio son las verdaderas razones que mueven la voluntad de Suárez, solo nos cuentan en la historiografía oficial la primera. La democracia es la gran razón por la que se legaliza a los comunistas. Y nos la dan, además, en la versión atocha, es decir, legalizan porque se dan cuenta de que los seres comunistas, de que los comunistas son seres humanos, son gente, digamos, razonable, son gente en la que se puede confiar, son gente que después de un asesinato de 5 personas muestran humanidad y madurez. Esta es la versión atocha. O la versión bandera, que es que en ese encuentro clandestino entre Carrillo y Suárez negocian, en una especie de negociación fugaz de solo 2 horas, prácticamente toda la transición entre ellos, ¿no? Y Suárez dice: tú aceptas la monarquía, acepta la bandera y acepta la unidad nacional y yo te legalizo. Y Suárez dice: vale, encantado. Esto ni remotamente fue así. Carrillo ya había aceptado la monarquía en público repetidas veces si la monarquía implicaba democracia. La bandera sí que la tuvieron que aceptar, pero no en esta reunión con Suárez, sino 2 meses después, cuando se legaliza el Partido Comunista. El ejército exige que los comunistas aparezcan con la bandera, y ahí sí que tienen que ceder, y la unidad nacional no es algo que ni remotamente haya que pedirle o haya que exigirle al Partido Comunista. Entonces, no solo es que sea falsa, y con esto acabo este capítulo de la legalización de los comunistas, sino que además es sorprendentemente iliberal y antidemocrática la propia versión oficial. Lo que la versión oficial dice es: para que vosotros seáis legales tenéis que renunciar a vuestra bandera, tenéis que renunciar a vuestro ideal republicano y tenéis que renunciar a no sé qué otras cosas. Pero lo que la teoría de la democracia de toda la vida establece es:
generamos un ambiente institucional en el que reina la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, tú piensas lo que quieras, tu bandera es la que tú quieras, tu ideal es el que tú quieras, el republicano o el monárquico, y vamos a elecciones, intentamos convencer a la ciudadanía de unas u otras propuestas y punto. O sea, no tiene sentido que te digan, no, solo te dejo entrar en mi democracia si aceptas mi bandera o si aceptas la monarquía. Pero esto, que es brutalmente antidemocrático, es lo que se dice una y otra vez y otra vez y otra vez. Y como se dice dentro de esa aureola de prestigio, de la transición, de la conquista de la democracia, de la reconciliación, del encuentro, pues vuela. Pero si lo pensamos bien, incluso la versión oficial, que a mi juicio radicalmente falsa, no se sostiene desde la perspectiva democrática. O sea, no hay derecho a exigir a nadie que abandone sus ideales para entrar en un sistema democrático. Es al revés, un sistema democrático es el que permite la expresión de todos los ideales. Bien, vamos al capítulo 2, el sistema electoral. Perdonad, que no sé si me estoy pasando de tiempo. Hay dos grandes versiones sobre el origen del sistema electoral. La oficial, oficiosa, que dice que la representación proporcional fue una concesión a la oposición exigía representación proporcional y Suárez tuvo que ceder en eso, en aras del consenso. Y la versión crítica, que mantienen sobre todo muchísimos politólogos, que digamos saben algo más del origen de los sistemas electorales, que dice que fue anestesia, bueno, que fue manipulación. Y yo, leyendo los cables, digamos, descubierto, defiendo una tercera, que no es ni una ni otra exactamente. La versión oficial, la versión edulcorada. Estos meses que veis aquí son los de 1976. Enero, ya sabéis que Franco ha muerto 2 meses antes, un mes y 10 días antes, en noviembre de 1975. Estos 12 meses de 1976 son los fundamentales, a mi juicio. Aquí se decide cuál es el núcleo institucional de la transición. Hay un primer momento, un primer gobierno liderado por Arias Navarro, cuya cabeza pensante es Fraga, que fracasa, y en julio el rey nombra a Suárez, y Suárez, apoyado por Torcuato Fernández de Miranda, que es la cabeza pensante, triunfa a la hora de hacer llevar a la transición hacia el éxito. Esta es la versión oficiosa. En esta versión, en agosto, en julio ha sido nombrado Suárez, solo un mes después se decide que el sistema electoral va a ser proporcional. Torcuato le da un papel a Suárez, un papel mítico dentro de la lectura edulcorada de la transición, y en ese papel está toda la reforma política, está la ley para la reforma política y ya está la representación proporcional. Por primera vez en la historia de España. En España, siempre que ha habido democracia, siempre que ha habido elecciones, el sistema era de los denominados mayoritarios, como el de Estados Unidos, ¿no? Tienes un montón de distritos y en cada distrito solo una persona. Y aquí por primera vez aparece la representación proporcional. El problema de este proyecto de Torcuato es que tiene que ser aprobado por las propias Cortes franquistas y además por 2 tercios. Las Cortes franquistas, que por supuesto no habían sido elegidas por nadie, simplemente los gerifantes de la dictadura. Y esta presión para que las Cortes franquistas aprueben la ley para la reforma política, que supone su suicidio político porque implica unas elecciones para 2 cámaras, el Congreso y el Senado, elegidas por la ciudadanía, y por tanto estos 531 procuradores franquistas saben que no van a volver ahí, pues el gobierno hace todo lo posible para que estos procuradores aprueben la reforma. Martín Villa luego dirá una frase que se ha hecho muy famosa, dice: menos acostarnos con ellos, hicimos de todo. Es decir, tienen que convencer a 2 tercios de estos procuradores de que aprueben su propio final. A los más recalcitrantes les pagan viajes de negocios a Panamá y a Cuba en los días de la votación, es decir, que se los quitan del medio. Hacen que el voto no sea secreto sino nominal, de tal manera que el rey y el gobierno van a ver qué vota cada uno de esos 531 procuradores. Era muy difícil volver a ser procurador si no tenías el apoyo del gobierno y del rey. El debate es televisado, es decir, también te va a ver la ciudadanía lo que votas. Hay una amenaza por parte del rey de disolver la Cámara si la votación no sale a su gusto. Todo el mundo sabe que el rey quiere que esa votación salga adelante. Y por supuesto todos asumen que el que impulsa es el rey.
todo iba bien, pero Fraga había creado en septiembre Alianza Popular. Y Alianza Popular, bueno, entonces no era un partido político porque no eran legales, pero en fin, era una asociación de procuradores, tiene suficientes votos para oponerse, tiene más de un tercio. Y si se opone a la ley de la reforma política, pues se acaba la transición, tal y como la conocimos, no hubiera salido adelante. ¿Y qué es lo que quiere Fraga? Sobre todo una cuestión electoral, quiere un sistema mayoritario. A mí la palabra mayoritaria no me gusta no me gusta aplicarla a estos sistemas, a mi juicio no son mayoritarios, pero en fin, esto nos llevaría a otro debate en el que no quiero entrar, pero básicamente lo que quiere Fraga es dividir España en 350 distritos, como si esto fuera Estados Unidos, cada distrito gana una persona, y si no se acepta eso por parte de Suárez y el gobierno, van a votar que no y se van a cargar la ley. Entonces Suárez y los suyos en esta versión dicen es que la representación condición de la oposición, si no aprobamos una ley electoral proporcional, la oposición, es decir, básicamente Felipe González y otros partidos, no va a ir a las elecciones, no va a aceptar, por tanto no tiene sentido que aprobemos un sistema mayoritario. Entonces negocian con Fraga, es uno de los momentos más difíciles de la transición, eso hay acuerdo en toda la bibliografía, y llegan a un acuerdo, una especie de RP prostituida, de representación proporcional muy prostituida, utilizando las provincias como circunscripciones y con un porcentaje mínimo de votos, etc. Y llegan a ese acuerdo con Fraga. Ahora la oposición, repito, en esta versión tiene que aceptar ese amaño con Fraga. Y entonces la versión establecida, la versión edulcorada, es que en ese mismo momento, que es el día 18 de noviembre en las Cortes franquistas, este hombre, vicepresidente de Suárez, se va a un despacho del Congreso y llama a Ollero, que es este hombre. Ollero se supone que es un representante de la oposición democrática. Y entonces en una conversación por teléfono con él, negocia el sistema electoral en 5 minutos, ¿no? Le dice, hemos llegado a este acuerdo con Fraga. ¿Vosotros como oposición democrática entraríais a unas elecciones con este sistema electoral? Entonces te llama por teléfono, Ollero le dan 5 minutos para decidirse y Ollero le dice que sí, que adelante. Por tanto, la oposición democrática avala el amaño con Fraga. Esta versión, en el año 2000, el propio Osorio vuelve a reeditar sus memorias y la vuelve a decir tal y como la dijo en 1981, es decir, la repite al pie de la letra. Pero en el año 2015 le entrevistan a Osorio, vuelve a relatar esta versión y añade algo que para mí es muy significativo. En la conversación con Ollero, fijaros, es él hablando con Ollero, supuesto representante de la oposición, negociando el sistema electoral proporcional. Evidentemente el teléfono en ese momento es fijo, no hay móviles ni nada por el estilo. Y entonces, en esta versión de 2015, Osorio introduce esta novedad que durante los 30 años anteriores se le había olvidado comentar. Dice, cuando Ollero está negociando, Osorio le dice, pero hombre, consúltalo con Felipe González. Y entonces Ollero le dice, no hace falta, si está aquí conmigo. Que evidentemente sería un detalle que hubiera tenido que salir en los 30 años anteriores de sus memorias, pero él más que recordarlo, lo recrea. Pero en fin, más allá de todo eso, la versión oficial lo que dice es esto. ¿Por qué tenemos un sistema electoral proporcional? Porque Suárez lo negoció con la oposición. ¿Qué es lo que dicen los críticos? Sobre todo son politólogos. No se creen una palabra de todo esto. ¿Por qué? Ellos piensan que Suárez manipuló el sistema a su favor. Es decir, que Suárez estableció un sistema que le interesaba al propio Suárez. ¿Por qué lo piensan así la mayoría de los politólogos? Porque hay una pauta casi científica. Si un grupo político puede imponer un sistema electoral que le beneficie, lo impone siempre. Solo hay entre cientos de casos 2 excepciones. Una de ellas, por cierto, de Václav Havel, Checoslovaquia. Solo hay 2 veces en la que, pudiendo establecer un sistema electoral que le beneficie al gobierno, el gobierno, por motivos idealistas, haya dicho no. Vamos a establecer un sistema electoral justo. Si no, lo que nos dice la ciencia política, la observación, es que los gobiernos establecerán el sistema electoral que les beneficia a ellos.
Efectivamente, el sistema electoral benefició a Suárez y a la UCD. Consiguieron el 34,4% de los votos, pero el sistema electoral les dio el 47,1% de los escaños. Y además, por si esto fuera poco, existe la confesión firmada. Este hombre es Óscar Alzaga, una persona de UCD, y en 1989 asumió que todo había sido un engaño, una manipulación, y que Suárez, desde el primer momento, sabía que estaba manipulando el sistema y que su objetivo era ese. Claro, si te lo firma, esto no existe en ningún país. La confesión firmada por uno de los manipuladores, esto ya no hace falta ninguna otra prueba, ¿no? Por tanto, todos los politólogos críticos piensan que Suárez manipuló. Y yo en los cables lo que hago es construir una tercera versión. En 2017 yo me entrevisto con Alzaga porque a mí hay piezas que no me encajan, esto es mucho más complejo de lo que os estoy contando, pero en fin, había piezas que no me encajaban. Y entonces me entrevisto directamente con Óscar Alzaga, que a día de hoy, por cierto, es muy amigo mío. No, muy amigo no, pero nos llevamos muy bien, es una persona encantadora. Muy bien, ¿qué pasa aquí? Bueno, esto es problema mío, creo. Bueno, Alzaga me dice que él jamás pronunció esa cita con la confesión firmada, que todo es una equivocación. Y entonces vuelvo a darle vueltas al asunto y pienso, ¿qué puede ocurrir en la cabeza de Suárez en los meses en los que se decide el sistema electoral? Los politólogos críticos dicen, Suárez sabe que va a ganar y por eso manipula el sistema, pero si nos damos cuenta, esta decisión se toma en agosto, septiembre, octubre y noviembre del 76. Y en esos meses, Suárez va a ganar las elecciones meses después, pero en los meses en los que toma la decisión, Suárez no sabe que va a ganar. De hecho, todas las encuestas establecen o afirman que los que van a ganar son Fraga y AP. Estamos en los últimos meses del franquismo, Suárez es presidente del gobierno, pero es un desconocido de momento. Y todas las encuestas de la época, todos los medios de comunicación, todos los rumores asumían que los que iban a ganar eran Fraga y compañía. Con esto hay muchas pruebas, etcétera, pero hay que tener en cuenta que los politólogos ahora mismo caen en el peligro del anacronismo. Dicen, como Suárez sabe que va a ganar, porque ganó, entonces manipula el sistema. Pero si nos ponemos realmente en los meses en los que Suárez toma la decisión, Suárez no sabe que va a ganar. De hecho, cree que el que va a ganar es Fraga. Segundo, la oposición quería RP, quería representación proporcional. Yo no he encontrado ni un solo documento, ni un solo papel, ni una afirmación en el que se exigiera representación proporcional. En todos los documentos de la Junta, de la Plataforma, de la Platajunta, del POZ, todos estos organismos que aglutinaron a la oposición estos años, que publicaron sus reivindicaciones, no aparece ni una sola vez sistema electoral, representación proporcional, representación mayoritaria, distritos. La oposición luchaba por cuestiones mucho más básicas: legalizar los partidos políticos, legalizar los sindicatos, libertades fundamentales, autonomías. Esa discusión más fina del sistema electoral todavía no existía. Esto me lo voy a saltar. Y además, es razonable suponer que si en la ley para la reforma política el sistema electoral hubiera sido mayoritario, como es en Gran Bretaña, o como es en Estados Unidos, o como era en Francia, entonces Felipe González y toda la oposición hubieran dicho no aceptamos la reforma de Suárez. Pero si es un sistema electoral es perfectamente legítimo para muchísimas democracias que eran el modelo entonces de la oposición. ¿Por qué justo en esa cuestión tan técnica del sistema electoral la oposición se iba a echar atrás, iba a dibujar una línea en la arena y iba a decir por aquí no pasamos? Pasaron por cosas mucho más terribles desde un punto de vista democrático. Por ejemplo, que existiera un Senado que era una cámara de representación de la dictadura en el que había 40 senadores elegidos a dedo por el rey. Pasaron por encima de que el gobierno no fuera parlamentario, el gobierno no lo elegía el Parlamento, el gobierno lo elegía el rey. Después de las elecciones, y antes de la Constitución, el gobierno lo elegía el rey, no el Parlamento. Pasaron por encima de cosas que eran brutalmente antidemocráticas. ¿Por qué no van a pasar por encima de un sistema electoral que es el de Estados Unidos, el de Francia y el de Gran Bretaña? Pero entonces, ¿por qué razón Suárez establece un sistema proporcional?
Y a mi juicio la razón es que, aunque la versión oficial nos dice que hubo dos etapas, la de los más a la derecha que fracasaron y Suárez y compañía que triunfaron, hay elementos evidentes de continuidad. Es el rey, en todo caso, el que lidera todo el proceso. Los hombres que están en el gobierno son siempre hombres del rey. En ese plan del rey y de sus hombres, las claves fundamentales son aquiescencia con el franquismo, es decir, no romper, no irnos a una ruptura brutal con el franquismo, sino evolucionar y que en ningún caso haya un referéndum sobre monarquía o república. Y ese diseño institucional inicial, que ya estaba en enero, llega a la ley para la reforma política y es el que tenemos hoy en la Constitución. El único cambio que hay es que en vez de haber un sistema mayoritario, va a haber un sistema amplio. ¿Qué es lo que cambia en julio? Pues que Fraga, Cabanillas, Ailza, gente que espero que no suene demasiado, pero que entonces eran los líderes políticos fundamentales de la derecha española, rompen con el rey. ¿Por qué? Porque esperaban ellos ser los nombrados presidentes. Cuando el rey nombra a Suárez, estos tres y muchos otros rompen con el rey, no rompen políticamente, pero sí que rompen en el sentido de que el rey les dice venir al gobierno, aunque esté liderado por Suárez, venir al gobierno y apoyarme. Y ellos dicen no. El presidente del gobierno, no lo dicen así, pero tienen la razón, el presidente del gobierno tengo que ser yo, no ese advenedizo, y rompemos ya. Salimos del gobierno, vamos a crear un partido político de derecha, centro-derecha, sea, lo que sea, y somos los más conocidos y los primeros en las encuestas. Entonces, mientras iban juntos, todos los hombres del rey, el sistema era mayoritario. Pero cuando unos pocos, que son los que están a la cabeza en las encuestas, se escinden y montan su propio partido, entonces los que quedan en el gobierno deciden representación proporcional. ¿Qué están haciendo? Pues están protegiendo sus intereses. Evidentemente, todo esto es más complejo, pero un sistema mayoritario da casi todo el poder. Primero, genera solo dos partidos. Y esos dos partidos iban a ser el más votado de la derecha y el más votado de la izquierda. El más votado de la izquierda era Felipe González, eso estaba claro. El más votado de la derecha, ¿quién iba a ser? Pues probablemente Fraga y compañía. ¿Qué hacen Suárez, Torcuato, etcétera? Establecen un sistema proporcional. Un sistema proporcional no crea dos partidos, sino que da a cada uno lo suyo. Por tanto, es probable que el motivo por el que tenemos representación proporcional en España es que Suárez, Torcuato y los suyos lo utilizaron para protegerse de posibles contingentes. El capítulo tercero, que ya no voy a entrar, tranquilos, es sobre lo que yo llamo 1976, el año semilla. Una de las tesis que a mi juicio se desprende muy clara de los Gálvez de Stabler es que toda la institucionalidad que luego será plasmada en la Constitución la diseñaron en 1976 los hombres del último gobierno de la dictadura, Suárez y compañía, y en 1976 se decide todo por parte de estos hombres y la oposición lo único que hace es avalar, decir, vale, estamos de acuerdo, vamos a llamar a esto democracia, que lo es, no digo que no, es muy imperfecta, pero lo es, y la transición se reduce a eso. Creo que ya no hay tiempo para este tercer capítulo, así que muchas gracias y quedo a vuestra disposición. Vale, pues vamos a empezar damos paso al turno de preguntas. Gracias por la exposición. Entonces, pues palabras. Óscar.
Sí. Sí, bueno, lo primero, porque yo quería decirte gracias. Entonces, lo primero, agradecerte que estés aquí con nosotros, pero agradecerte el trabajo que ha hecho. Es decir, nosotros tenemos una consigna, una posición de principio en realidad, que siempre que discutimos decimos hay que partir de lo hecho. La primera cuestión, partir de lo hecho, buscar la verdad en ello. Pues claro, cuando nos encontramos con tu libro, tú mismo lo planteas y dices, yo no iba con esta intención, pero me he encontrado unos hechos que cuestionan la versión oficial y yo tengo que tirar de ese hilo, de hecho llamas, hacer el llamamiento a que más gente cuestione eso. Entonces, yo creo que hay algo simplemente en ese punto, cualquier demócrata, no los comunistas, cualquier demócrata, tenemos que agradecerte el trabajo que ha hecho y que hayas abierto ese debate. Pues gracias. Dicho eso, nosotros hace tiempo estudiamos otro libro que está en la orilla contraria en todos los sentidos, ¿vale? Se llama El Gran Tablero Mundial, ¿vale? De Brzezinski, y él plantea, es asesor de Carter, de Obama posteriormente, él plantea como una necesidad de Norteamérica, de los Estados Unidos, para su influencia, digámoslo así, por todo el mundo, es cooptar cuadros, la formación de cuadros, la cooptación de cuadros de los diferentes países, de la alta esfera de los diferentes países, que puedan estar de acuerdo, que trabajen a favor o que no pongan en cuestión, etcétera, a los intereses norteamericanos. Entonces, claro, cuando nos encontramos tu libro y tú planteas una serie de hechos que hablan no de espías, no de espías en el sentido de pinchar teléfonos de los famosos James Bond, sino de que no había una sola cosa que no supiera el embajador norteamericano, pero porque todos los cuadros del país, sean del PC, bueno, una buena parte importante de los cuadros del país, PC, PSOE, del centro ahora mismo, casi se peleaban por ver cómo de rápido llevaba la información. Entonces nosotros decimos, hay que tirar de ese hilo y hay que comprender eso en esa dimensión. Si nos puede hablar un poco más de eso. ¿Se escucha? Sí. Bueno, lo que dices de la formación de cuadros, eso es fundamental, aparecen muchos cables, ¿no? Y una de las cosas sorprendentes que uno ve cuando lee los cables es hasta qué punto, esto que he dicho al final, de que el último gobierno de la dictadura, digamos, encauzó la institucionalidad democrática en un sentido y no en otro, no solo la institucionalidad, es decir, no solo el diseño institucional del Congreso, el Senado, la Constitución, etcétera, sino también el sistema de partidos y el sistema de sindicatos, si se puede decir así, estaban dentro de su órbita, ¿no? Entonces dicen, desde el principio, tenemos que fortalecer al Partido Socialista frente al Partido Comunista y lo que vamos a hacer es mantenerles en una posición alegal, no perseguir sus congresos, facilitarles todo el proceso mediático, es decir, ponerles luz, y a los comunistas mantenerlos en la ilegalidad hasta mes y medio antes de las elecciones, cuando ya no tengan demasiado tiempo para prepararse. Y en el terreno sindical lo mismo, vamos a favorecer a UGT y vamos, o sea, sobre todo para frenar a Comisiones Obreras, que es el sindicato dominado por los comunistas. Hay cables en los que el rey, incluso el rey normalmente, digamos que toma las decisiones, pero no baja, no se mancha tanto las manos. Pero en algún cable aparece debatiendo con un tal Irving Brown, que era un sindicalista estadounidense de un sindicato socialdemócrata, vinculado al Partido Demócrata ya, que tiene una página en Wikipedia, Irving Brown, en la página de Wikipedia dice que se dedicó a extinguir los movimientos sindicales de Europa. Y efectivamente en España lo que hace es eso, es pedir dinero para financiar a UGT, se entrevista con el rey, se entrevista con Suárez, se entrevista con absolutamente todo el mundo para impedir que Comisiones Obreras tenga fuerza. Entonces, desde el primer momento el gobierno de la dictadura diseña las instituciones, manipula o orienta el sistema de partidos para favorecer al Partido Socialista y también el sistema sindical para favorecer a UGT. Y por supuesto toda la financiación de formación de cuadros, etcétera, también se ven los cables que piden dinero para sus digamos, movimientos políticos y sindicales amigos, que curiosamente son los socialdemócratas. ¿Por qué? Para impedir el poder del comunismo, la influencia de los comunistas. Lorenzo.
Hola, gracias. Bueno, en primer lugar, lógicamente agradecerle su presencia aquí y también agradecerle su voluntad de síntesis, porque su libro de 140 páginas, más o menos 150, pues es una rara avis en el panorama editorial español, donde cualquiera novelista o ensayista pues hace unos tochos que le quitan a uno las ganas, ¿de acuerdo? Y la pregunta mía es la siguiente. La primera edición es de mayo de este año y la segunda, que es la que tengo yo aquí en las manos, es de junio. Y entonces quería preguntarle, a raíz de esta fecha tan próxima, si este libro cree usted que se ha vendido tan rápido, porque hay un verdadero, un auténtico interés popular por saber los entresijos de la época de la transición. Gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Vamos a ver, primero me hace mucha ilusión lo que has comentado de que es una rara avis en el panorama internacional. Yo soy un académico. A los académicos, a los profesores de universidad, desgraciadamente nos entrenan para escribir ladrillos infumables. Eso es así. Y yo en un determinado momento de madurez, ya con 52 años, dije, me niego a seguir esto y voy a escribir algo, primero, que vaya al grano, que no tenga paja, ni páginas de más, ni notas a pie de página, ni nada que no sea fundamental, y segundo, que sea breve, y tercero, a ser posible que sea ameno. De momento la cosa está yendo bien, es cierto, hay 2 ediciones, en la editorial están muy sorprendidos, ojalá se siga vendiendo igual de bien, pero ya yo no tengo la bola de cristal, ojalá, pero está funcionando muy bien, sobre todo yo estoy muy contento porque gusta a la gente, digamos, al lector medio, al lector interesado en estas cuestiones, que no es ni profesor, ni académico, ni intelectual, pero que tiene un interés en su país, y muchas personas me dicen, da gusto, que fácil se ve, que ameno es y tal. Y está gustando también a los académicos porque me dicen, estás aportando cosas que no estaban en el debate, además es irrebatible porque están los cables, las conversaciones que nadie puede poner en duda, y digamos que desde el punto de vista académico espero que tenga también su recorrido. De todos modos es pronto para hacer, pero te agradezco muchísimo la observación. Edu. Sí, a ver, yo quería, bueno, de nuevo darte las gracias, perdón, por yo quería preguntarte, porque desde luego nosotros tenemos una consigna y es que la herencia, frente a la visión de que la herencia franquista pues es el guardia civil, el cura, un país atrasado, desde luego nosotros tenemos la posición de que nuestro país pues tiene un punto de intervención y de tutelaje desde la potencia yanqui considerable. La herencia, una de las principales herencias pues son las bases militares de Estados Unidos, el poder de nuestra oligarquía o el propio rey, que además tiene unos poderes que otras monarquías en Europa no tienen, como el poder, controlar el poder poner gobiernos o tener el poder del ejército. Y era preguntarte tu posición sobre si eso tiene relación con su buena relación, con la redundancia, con Estados Unidos. Muy bien, sí, esa es una cuestión muy interesante. Vamos a ver, con respecto al tutelaje de Estados Unidos. Esta es una pregunta que me hacen siempre, ¿no? ¿Hasta qué punto la transición estuvo tutelada por Estados Unidos? Y yo siempre respondo que creo que Estados Unidos, siempre que puede, favorece un sistema democrático, institucionalmente democrático, pero ese siempre que puede incluye siempre que vaya a favor de sus intereses económicos. Si en Chile en 1973 para los intereses de Estados Unidos lo conveniente es derrocar a Allende y establecer una dictadura de derechas, Estados Unidos lo hace. Es decir, lo primero es el interés económico. Y después, si ese interés económico no se ve afectado, entonces sí que es favorable a una institucionalidad democrática, elecciones cada 4 años, libertades, etc. Pero ese es el orden. Y en España ocurrió eso. En España en ningún momento hubo la más mínima posibilidad de que España cayera, digamos, dentro de la órbita soviética, ¿no? Comunista, etc. Pero aún así
se preocupa muchísimo de qué es lo que va a pasar con el Partido Comunista y con la influencia de los comunistas en el país. Antes hemos visto que Stabler, el 18 de enero, una semana antes de Atocha, le da permiso a Suárez para legalizar e incluso le dice es preferible que legalices, porque es mucho peor mantenerlos en la ilegalidad. Pero un año antes, Kissinger era partidario de no legalizar. O sea, hay una evolución durante este año de 1976. Y es muy difícil decir que tú tienes credenciales democráticas o que lo que te interesa es la democracia cuando a la vez defiendes que un determinado partido al que crees que van a votar un 10% de los españoles debe ser ilegal. Entonces, mi respuesta con respecto al tutelaje es esa. Primero, intereses económicos, y si esos intereses económicos no se ven afectados, entonces institucionalidad democrática. Los poderes del rey, bueno, esta es otra gran pregunta. Yo no creo que el rey es un aliado de Estados Unidos. Digamos, las vibraciones entre la embajada de Estados Unidos y Zarzuela son terriblemente positivas. Hay una confluencia de intereses, pero el hecho de que el rey tenga tantos poderes, yo estoy de acuerdo, y en el libro lo digo, tiene demasiados poderes. Es decir, cuando nos hablan de que esto es una democracia constitucional, una democracia parlamentaria, sí que lo es. Pero hay adherencias antidemocráticas que provienen del franquismo, no por influencia de Estados Unidos, sino porque la transición se hizo como se hizo, hubo demasiada influencia del régimen anterior y una de las grandes influencias es esa, el papel de la monarquía y cómo la monarquía ha sido, aquí he hablado solo de cómo diseñan el Congreso, el Senado, digamos la institucionalidad democrática. Claro, no tocan a los jueces, no tocan al ejército, no tocan a la policía. Esa es la verdadera dimensión conservadora de la transición, y ahí siempre está el rey manteniendo esa idea de no romper con lo anterior. Pero no creo que sea Estados Unidos, somos nosotros. Es decir, ahí la culpa, la responsabilidad es no nosotros de este salón de hotel Dios penible, pero sí nosotros como sociedad. Yo lo veo más doméstico que extranjero, esa cuestión concreta de los poderes del rey. Yol. Hola, bueno, yo te quiero dar las gracias, no por estar aquí, que también, sino porque nosotros siempre hemos planteado que la transición democrática tiene un director de orquesta, que es Estados Unidos, que es quien la diseña, quien se va amoldando a las circunstancias de lo que va sucediendo, no que tiene un plan y lo lleva, que es por sus negocios, que es por su interés de un régimen franquista que ya prácticamente no se sostiene, la lucha popular es cada vez mayor, es insostenible y ellos están trabajando por el recambio. Entonces yo tenía aquí Lorenzo el esto, y me he leído, mientras empezábamos, me he leído un trocito que justamente acabas de comentar, que es el Irving Brown, me han anotado, el Irving Brown, que es el jefe del sindicato más grande de Estados Unidos, ¿vale? Entonces el Stabler le reúne con el rey. Se reúnen el jefe del mayor sindicato norteamericano con el embajador yanqui y con el rey. Y entonces acuerdan que hay que evitar a toda costa que pase lo que pasa en Italia o en Francia, que es que los comunistas son los que dirigen los sindicatos. Hace falta un movimiento sindical que entre en los cauces, ¿vale?, de la negociación que interesa lógicamente a Estados Unidos y al capital español, no solo a Estados Unidos. Su objetivo me ha hecho mucha gracia porque le llaman formar un movimiento sindical libre. Libre quiere decir controlado por ellos, claro. Un movimiento sindical libre, dice el tío, en España. Y entonces plantea que es darle financiación a la UGT para que se junte con ELA, con los vascos, con el sindicato del PNV, con el objetivo de desbancar a comisiones obreras. Y entonces acuerdan darle dinero y préstamos a cuenta del patrimonio que perdieron en el 36, que ya tienen planificado que se lo van a devolver, para financiar tal. O sea, es que me ha parecido, ya se lo has comentado tú antes, pero es que yo he flipado, porque claro, cuando tú, da lo mismo que no valores, que no hagas valoración, tú presentas esto y estás dando hechos, pruebas de que efectivamente Estados Unidos era el director de orquesta.
las que estás dando, o cuando Suárez pide permiso para legalizar el PC, a ver qué piensa la embajada norteamericana, pues estás aportando esos hechos. Y entonces, ya no me enrollo más, pero lo que te quería preguntar es, bueno, cuando hablas del embajador alemán, dices, ¿el espía? Eso me ha llamado la atención. Y luego, sí, el hombre del maletín es... Y luego, claro, aparece inmediatamente Helmut Kohl y... O sea, Kohl, se me ha ido... Willy Brandt, que llevamos muchas horas. Willy Brandt, eso. Willy Brandt, claro, aparecen los alemanes. Los alemanes participaron en la refundación del PSOE, en Suresnes. Y entonces te quería preguntar, hay una relación entre los alemanes, la socialdemocracia alemana y Estados Unidos, súper directa, en otro trocito que he leído por ahí. Entonces te quería preguntar si en esos cables aparece algo en relación a Suresnes, la refundación del PSOE, si por ahí también había sacado. Vamos a ver, de Suresnes en concreto, ¿Suresnes qué año fue? ¿72 creo, o 73. Los cables de Stabler, 73 al 78. Hay otros embajadores, pero no tienen... también aquí hay una coincidencia, una suerte, que es que Stabler es un tipo, a mi juicio, inteligentísimo, una mente brillante, muy sagaz, muy interesado en el proceso, y hace unos análisis brutales, espectacularmente buenos, incluso se anima a aventurar qué es lo que pasará y acierta, y además muy extensos, o sea, todo lo que se mueve en el radar él lo recoge y envía al cable. Yo no sé si otros embajadores, desde luego el anterior y el posterior, no son tan precisos en la documentación. Entonces no sé si Suresnes estaba estable o no. No lo he buscado, porque ya os digo que es oceánico y yo lo que hago es animar a otros investigadores a que lleguen. Pero sin irnos a Suresnes, sí que es cierto, o sea, que en un montón de cables se ve este juego que planteas de beneficiar al PSOE, beneficiar a la UGT y todo ello para perjudicar, no porque fueran socialdemócratas, evidentemente, Suárez y el Rey y compañía, pero era el aliado evidente para el juego político si el objetivo era descartar o aminorar el poder del comunismo, que es el juego de Estados Unidos, sin duda, y que la mentalidad de personas como Suárez, el Rey y toda la élite del franquismo, pues también, porque evidentemente los comunistas son el enemigo, ¿no? El adversario. Entonces eso aparece en multitud de cables. Este cable que citas con el Rey y muchos otros de este juego de favorecer UGT y el Partido Socialista, yo cuando los leía, yo no soy historiador, yo no soy especialista en la transición, entonces me entraba el complejo del impostor, ¿no? Decía, esto lo publico y digo que es importante o no, porque a lo mejor me dicen, estás haciendo el ridículo, si esto ya lo sabemos todos, pero me voy dando cuenta de que no, de que evidentemente con ese nivel de contraste empírico de ver una conversación del Rey, etcétera, etcétera, yo creo que se están aportando cosas. Javier. Bueno, bien, me parece extraordinario los datos que das, que trabajas, que tal, porque eso permite dar mucha luz sobre muchas cosas. Pero bueno, te voy a remitir un poco al pasado quiero decir que me voy a diciembre del 74. Entonces, en diciembre del 74, el partido hace el análisis en aquel momento de la transición. Primero lo voy a comparar con una fuerza que se conoce mucho, que tenía mucha fuerza precisamente en Navarra, que es la ORT. La ORT en aquel momento dice que el franquismo, el Estado franquista, lo que va a hacer es lavarse la cara y no transformar nada, sino, sencillamente continuar con la misma política, pero más. Es el espíritu del 18 de febrero, Arias. Nosotros partimos ya en aquel momento de entender, porque claro, yo estoy de acuerdo con que son los intereses económicos, pero también los políticos. Has dicho otra cosa que estoy completamente de acuerdo. En aquellos momentos la pugna entre Estados Unidos y la Unión Soviética era fundamental. Esa pugna, tal. En esa situación partíamos entonces de lo que
y luego lo que se ha llamado el vientre blando de Europa. No se puede entender qué es lo que está pasando si no se parte de un análisis global y además de las contradicciones que existen entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El vientre blando de Europa son Grecia, que en el 72 cae la dictadura de los coroneles, Portugal, que en el 75 cae Salazar, y España es mucho más complicado de hacerlo caer en un día o una semana como Portugal. Es más difícil por todo lo que has planteado de la cantidad de luchas, de tal, etc. ¿Qué es lo que analizamos entonces? Entonces analizábamos que España en aquel momento estaba generándose para una democracia hasta un límite determinado. No podía ser una democracia total, pero sí una democracia. Que venía determinado por los planes de Estados Unidos. Esos son los planes de Estados Unidos en aquel momento, en aquel. Entonces, eso iba en esa dirección y situamos, por ejemplo, todas las alternativas y fuerzas políticas que hay dentro del franquismo y fuera del franquismo, hasta PSOE y PC. Y Carrillo representaba en aquellos momentos una opción que favorecía los intereses de Estados Unidos. Eso te puede sonar raro, pero es así. Hay que tener en cuenta que Carrillo, sabemos que es el eurocomunismo, no es pro-soviético, es más bien pro-yankee, más bien, tal. En esa situación estamos preveyendo que España va hacia un régimen democrático, con una serie por supuesto, a los límites que hemos estado planteando. Bien, dicho todo esto, voy a hacer una pregunta en 2 palabras. Quería saber exactamente, yo sé que en ese encaje de bolillos, voy a preguntar una cosa muy concreta, Torcuato Fernández Miranda tuvo un papel importante, viajes a Estados Unidos, vuelta para acá, contacto con el rey, contacto con tal. Yo quería saber si tienes algunos datos de ese papel que juega Torcuato, pues estamos hablando del 76, 77. Sí, Torcuato Fernández de Miranda, que es un personaje fascinante, es la gran cabeza pensante, es el ideólogo, digamos así, de toda la transición desde el momento en que Suárez asume el mando, y la proporcionalidad y la ley para la reforma política es algo que sale de su cabeza. Enseguida verá, es un tipo, yo escribí más capítulos, pero los dejé en el cajón, porque dije voy a contar lo fundamental y luego, si es caso, ya haré una segunda parte. Pero uno de los capítulos que tengo, no escrito, pero sí el bosquejo, es sobre Torcuato Fernández de Miranda, y el subtítulo de ese capítulo es El Señor de la Manipulación. Es un tipo con una cabeza fascinante para predecir los movimientos posibles, ¿no? Es como un jugador de ajedrez. Si yo hago esto, ¿qué va a hacer el contrincante? ¿Qué posibilidades se abren? Entonces, ¿qué tengo que decidir yo ahora? Y tiene decisiones que las ves en su momento que nadie entendía y que 7 meses después dices, ostras, el tío ya sabía qué es lo que iba a ocurrir. Entonces es una persona fascinante. Él es el que diseña realmente la ley para la reforma política, él es el hombre de confianza del rey. Él quería también ser presidente de gobierno y va a discutir con Suárez. Cuando Suárez gana las elecciones ya se da cuenta de que no depende tanto del rey y que por tanto él se puede imponer. Entonces Torcuato Fernández y Suárez rompen amargamente. Y da para mucho sobre cómo funciona la política. No aparece curiosamente en los cables de Stabler. Stabler tiene relación con prácticamente todo el mundo, pero con Torcuato, por lo que sea, no tiene ni una conversación ni un solo cable. Torcuato era muy reservado y probablemente, mientras veía que todo el mundo perdía el culo, por decirlo pronto y mal, por hablar con el embajador, Torcuato, que era mucho más listo, no abría esa puerta. Sí, pero es un personaje fascinante, sí. Pero entonces no tenemos nada que se pueda hacer, o sea, por su relación con Estados Unidos y con el embajador. O sea que no tengo documento ninguno. Hasta donde yo sé, no. O sea, yo puse Torcuato 1000 veces en el buscador. Sí.
Cero, era muy listo. Joder, eso algo habrá por ahí, seguro. Noemí. Buenas noches. La pregunta, no, yo quiero hacer dos preguntas relacionadas entre sí. La primera de ellas es que en los cables de este stapler, de este embajador, ¿vale? Los resultados que dan tus investigaciones, podría decirse que, en primer lugar, que cómo es Estados Unidos quien tiene un nivel de intervención importante a la hora de llevar a cabo la transición en España, ¿no? Y luego, dicho esto, es pues precisamente si este tipo de intervención también tiene lugar ahora, en el siglo XXI. Bueno, vamos a ver, esto lo he comentado antes, ¿no? Sobre el tutelaje de Estados Unidos. Yo pienso que el proceso de transición es, ¿cómo decirlo?, es doméstico, es interno, es España, la sociedad española la que quiere evolucionar hacia un sistema democrático. Y quiere evolucionar hacia un sistema democrático, pues, lo que el marxismo clásico llamaba la democracia formal, ¿no? Pues elecciones, partidos políticos, no una democracia radical, entendida en términos materialistas, marxistas, de izquierda, de igualdad, nada soviético ni nada por el estilo. Quiere la sociedad española, en su inmensa mayoría, quiere una democracia burguesa, para entendernos, formal, tipo la americana, tipo la francesa, la gente quiere lo que ve en Alemania, lo que ve en Italia y lo que ve en Francia. Y entonces es la propia sociedad la que empuja en ese sentido. Y las élites del franquismo, ellas mismas también ven que la institucionalidad franquista no da más de sí y, digamos que, empujan también en esa dirección, el propio rey. ¿Estados Unidos tutela eso? No, pero Estados Unidos es el modelo que toda la sociedad española quiere acatar. No toda, estoy generalizando. Por supuesto que hay sectores muy a la izquierda que no quieren ni oír hablar de todo eso, pero no es que tutele, o sea, no es que el Estado les diga a los dirigentes españoles de uno u otro partido qué es lo que tienen que hacer. Es al revés, es que todos los líderes van a entrevistarse con el embajador para que vean que están de su lado, o sea, que lo que quieren es algo parecido a Estados Unidos. O sea, el origen de la acción no es Estados Unidos que manipula, es al revés, es la propia sociedad que quiere ser Estados Unidos. Estoy simplificando. Quiere libertades, quiere partidos, quiere cada 4 años elecciones, lo cual está muy bien, o sea, es muy sensato. Esa es la dirección de la influencia. Y evidentemente Estados Unidos tiene un poder enorme porque avala o no avala, o empuja en un sentido o no empuja en otro sentido. Son los españoles los que quieren ser como Estados Unidos. ¿Cuál es el poder de Estados Unidos? Sobre todo económico y sobre todo militar. En los cables, hay muchos cables, ya os digo que son miles, en los que no he entrado, pero hay cosas sobre la OTAN, sobre las bases militares, que se repiten muchísimo. Es uno de los grandes intereses del embajador. También sobre empresas, sobre comercio exterior, sobre negocios de grandes multinacionales, etc. Yo ahí no entro porque no tengo capacidad, no soy economista, no me voy a perder. Pero se ve, en los títulos de los cables, se ve que el embajador tiene muchísimo interés en lo económico. El conflicto del Sáhara, que en ese momento está vigente, también hay un montón de cables. Prácticamente todo lo que acontece en la sociedad, el embajador lo registra, pero no es que él diga, o el gobierno de Estados Unidos, voy a tutelar el proceso en España. Por supuesto intenta que ese proceso no tome una dirección contraria a sus intereses, pero son los propios españoles los que protagonizan ese proceso. Y la transición es responsabilidad sobre todo de los españoles. El embajador lo único que hace es, por supuesto, maniobra y UGT y tal, por supuesto. O sea, no digo que no, pero también los propios líderes españoles juegan ese juego. También el PSOE y Felipe González juega ese juego. También Felipe González iba a irse a unas elecciones con el Partido Comunista Ilegal. No echemos balones fuera. O sea, es nuestra propia sociedad la que es la protagonista de todo lo que aconteció entonces, para bien y para mal. Mariano. Gracias por venir.
te vi y le comenté a diferentes personas de aquí de la organización en el programa de 24 horas cuando te entrevistó Xavier Fortes. Es decir, y me llamó la atención por las características del programa, de la forma de pensar y de enfocar las cuestiones que tiene Fortes, que dijo, no tuvo más remedio que cuando estaba hablando contigo, dijo, bueno, esto es otra mirada de la transición. Esto es otra mirada. Quiero decir, él hace muchas entrevistas, habrás visto, pero en este caso no dijo una mirada más, es decir, una aportación, tu visión personal, dijo otra mirada y tal. Yo creo que era para hacer reflexionar, lo vimos muchos y dijimos, pues, a ver si podemos invitarle, ¿no? Yo te quería preguntar una cosa concreta, es decir, nosotros que nacimos hace 52 años, desde el principio sufrimos anti-ETA, desde el primer momento. Nos hemos posicionado contra ETA, siempre contra ETA. Y no ha habido ningún momento, es decir, que hayamos tenido otra posición, ni ninguna vacilación, ni nada. Hemos estado mucho tiempo, muchas veces en esa batalla, muchas. Y siempre hemos dicho, el fascismo, el terrorismo, es fascismo. Es una posición nuestra. En estos cables que has estudiado, ¿se habla de ETA o de Grapo? Y si se habla, ¿con qué enfoque se habla? Porque nosotros, no te interrumpo más, es decir, nosotros siempre recordamos una frase de Suárez, precisamente, cuando salió, abandono el gobierno sin saber que a ETA si le pagan en rublos o en dólares. Fue una de las últimas frases que está por ahí, ¿no? Escrita y, bueno, visualizada de Suárez. Bien, no te voy a pedir opinión si no la quieres expresar, pero ¿has visto algo en estos cables que hable de ETA o del terrorismo del Grapo? Gracias de antemano. Un poco como no puede ser de otra manera, salen en muchos cables, porque como os digo, todo lo que acontecía entonces, Stabler lo refleja. Stabler los conceptualiza como movimientos extremistas de izquierda a la izquierda del PC. De alguna manera en la cabeza de Stabler, yo creo que del establishment español, el PC es legalizable o se puede legalizar, de hecho al final acabó siendo legal y es un agente político más o menos serio, pero lo que hay a la izquierda, bueno, es en el caso de ETA y del Grapo, es la violencia y son grupúsculos extremistas radicales que no merecen demasiada consideración. Y aparece, casi te diría, tendría que mirarlo bien, pero casi a la par la importancia del Grapo y de ETA. Daros cuenta que ETA, paradójica y tristemente, empieza a redoblar sus asesinatos y sus acciones terroristas, sobre todo a partir de la aprobación de la Constitución y del Estatuto del País Vasco en el 79. A partir de ahí empieza a mandar casi a 100 personas al año, son los años peores, 79, 80, 81. Antes, por supuesto, era un problema terrible de orden público, pero era relativamente parecido al Grapo y no se sabía que iba a evolucionar hasta convertirse en el problema en el que se convirtió. Pero sí, aparece muchas veces y Stabler lo conceptualiza de esa manera, como radicales extremistas a la izquierda del Partido Comunista, con los que no hay, es un problema de orden público, no hay política ahí. De Stabler, vamos. Luis. Hola, ¿qué tal? ¿Te escuchan? Sí. Antes que nada, como lo han dicho todos, la mayoría, agradecer tu presencia esta noche aquí. Yo soy escritor igual que tú, soy ensayista también y vengo de Chile. Hiciste un comentario con referencia a la política chilena y la injerencia de los Estados Unidos en la posibilidad de evitar el gobierno de Salvador Allende cuando el gobierno de Eduardo Frei Montalva estaba por terminar, en el cual le dio el trabajo al doctor Kissinger para que se hiciera cargo de eso, el Richard Nixon, porque lo catalogó de un grano en el culo. ¿Vale? Además involucró también al presidente Eduardo Frei Montalva y le ofrecieron dinero, unos $250.000 en aquella época. Y Eduardo Frei rechazó la oferta
pero no por patriotismo ni tampoco de los Estados Unidos dentro de la política chilena, simplemente porque consideraba que el dinero que se le iba a pagar era demasiado poco. Aquí hay una referencia que has hecho en tu libro en varias ocasiones. Hablas de Carrillo. Carrillo, ¿no? El sindicalista. Yo no lo conozco muy bien porque, bueno, ya llevo 25 años aquí, pero he conocido la historia de España y el periodo de la transición y también lo que significó Franco, obviamente, porque hay cierto paralelismo también con lo que fue la dictadura de Pinochet en Chile. Y me gustaría saber a qué nivel alcanzó la injerencia en la transición Carrillo, con las reuniones que tuvo tanto con los yanquis como con el rey, obviamente, y con Adolfo Suárez. Eso es todo. Muchas gracias. Carrillo, el líder del Partido Comunista, ¿te refieres? Vamos a ver, Carrillo con Stabler no llega a reunirse mientras es ilegal, y yo creo que el papel que juega Carrillo es, digamos, en la segunda mitad del siglo XX evoluciona desde una postura muy prosoviética a lo que él mismo denominó eurocomunismo, una suerte de comunismo comprometido o compatible con la democracia, con las elecciones, con el libre juego democrático, etc. Y desde el momento que toman esa decisión, el objetivo es ser legales. Y Carrillo y el Partido Comunista, yo lo llamo una especie de proceso de rendición en diferido o aplazado en el tiempo, ¿no? Primero renuncian a la República y dicen sí a la monarquía, luego renuncian a la revolución o algo parecido a la toma del poder por parte de las clases populares y dicen sí a la democracia formal, luego renuncian o incluso aceptan la existencia de las bases de la OTAN y dicen si hay un referéndum, estamos con las bases de la OTAN, nos parecen bien las bases de la OTAN. Va renunciando a todo con tal de que el sistema lo reconozca y pueda presentarse a las elecciones. Que antes al final lo que ocurre. Yo creo que ese es el papel muy claro que juega Carrillo, básicamente. Pues esto es muchísimo más complejo. Una pregunta complicada para responder en solo un minuto. Básicamente te diría eso. José. Hola Jorge, y bueno, pues mi pregunta, lo que habías dicho antes, de que Fraga, quiso dividir el país en 130 distritos, algo que me ha chocado, es que no lo ignoraba, algo que no sale en los medios de comunicación, tanto que dice el PP, los dirigentes del PP, tanto de defender la unidad. Y la pregunta es, ¿por qué quiso Fraga y la dirección de Alianza Popular dividir el país en 130 distritos? Al mismo tiempo, si hubo más influencia de la oligarquía española o de Estados Unidos. Empiezo por la segunda, sin lugar a dudas, de la oligarquía española. Yo en ningún momento en el libro digo que Estados Unidos tutela o dirige la transición. La transición es una cosa nuestra porque quiero decir, de la sociedad española, porque la sociedad quiere parecerse a lo que ve que existe en Alemania, en Estados Unidos, en Italia, etc. Entonces, ahí la oligarquía y las viejas clases dirigentes que tienen todo el poder político, no solo el económico, que desde luego, sino además el político, juegan muy bien las cartas y dirigen todo el proceso y generan o diseñan un sistema institucional que, a mi juicio, les concede, muchísimas ventajas. ¿Por qué quieren dividir en 350 distritos? Vamos a ver, el juego, sí que es cierto que Fraga y Alianza Popular querían dividir en 350 distritos, pero el juego no es ese. O el juego es previo, y sobre todo es 350 distritos, pero brutalmente desiguales. Por ejemplo, en Soria viven 100.000 personas, más o menos, entonces vivirían menos, pero vamos a redondear. Soria viven 100.000 personas. Si tú divides toda la población española entre 350, más o menos sale 100.000, estoy redondeando y simplificando. Por tanto, Soria tendría que tener un distrito. Pero lo que querían hacer era que Soria tuviera 4 distritos. Es decir, cada uno de ellos de 25.000 personas. Cada uno de esos distritos está brutalmente sobrerepresentado. Tiene 4 veces más poder de lo que debería.
¿Por qué? Porque saben que Soria y todas las pequeñas provincias son rurales, son conservadoras y van a votar a la derecha. ¿Quién sale perdiendo en este juego? Claro, si tú divides a Soria y le das 4 veces más poder del que recibe, a alguien se lo tienes que quitar. Alguien en la división se va a quedar con menos. ¿Quién se queda con menos? Las provincias muy pobladas, que son las industriales. Que son Bilbao, que son Barcelona, que son Madrid, donde la izquierda evidentemente tiene muchísima más fuerza, los cinturones obreros, etc. Ahí va a ser al contrario. Ahí cada distrito va a tener 400.000 personas. Tienen 400.000 obreros van a votar izquierda a un distrito y 100.000 personas de derecha van a votar derecha. En Soria, 4 distritos. Ese es el juego, antes de empezar a dividir y antes de representación mayoritaria y tal. Y en ese juego que diseñan los últimos, ni siquiera la oposición democrática, que lo diseñan los 531 procuradores franquistas en noviembre de 2018, ese juego se introduce en la Constitución, se llama voto desigual y seguimos presos de ese juego. Sigue habiendo una distorsión, una desproporcionalidad y una desigualdad brutal cada 4 años en nuestro sistema electoral. Ese es el verdadero juego. Y Fraga, ¿por qué quería esos 350 distritos? Porque él asumía que él iba a ser el líder del partido de derecha y que cuando tú generas distritos en los que solo gana uno, en cada distrito, con los años, al final solo hay 2 partidos, como pasa en Estados Unidos y pasa en Gran Bretaña. Lo estoy simplificando, pueden ocurrir cada 4 años cosas más, digamos, extrañas o diferentes, pero el juego es un partido de derechas y otro de izquierda. Y Fraga, que se sabía el más votado en las encuestas, dice, bueno, si hago un sistema de 350 distritos, evidentemente, sobre representados los rurales, pues voy a ganar yo. Vivi. Bueno, muchas gracias. Yo quería preguntarte por la ley electoral que dices en tu libro que es injusta y bueno, si piensas que hasta qué punto los demócratas pues podríamos conseguir una ley más justa, más equitativa. Bueno, es una gran pregunta. Hubo un momento, una ventana de oportunidad, se le llamó 15, donde tanto Podemos como Ciudadanos abogaban por una reforma electoral y era una de sus grandes prioridades. De hecho, en el 15M, la primera reivindicación era proporcionalidad y listas abiertas. La primera. Era la gente que sabe realmente cómo funciona el sistema electoral, normalmente está en contra y se aspira a otra cosa. Lo que pasa es que después de esa aparición estelar de Podemos y de Ciudadanos, realmente abrió una ventana y se podían haber hecho muchas cosas. Ese ciclo yo creo que se ha cerrado y ahora estamos en otra cosa. En ese momento, si hubieran unido fuerzas en esa exigencia, probablemente tanto uno como otro que Podemos lo ha conseguido, ¿no? Estar en un gobierno de coalición y por tanto tener influencia en el mismo, poner algunas condiciones sobre la mesa. Ciudadanos lo pudo haber hecho, pero no, misterios de la política, no lo hizo. Podían haber exigido esa dinámica institucional, pero antepusieron otras cosas. Tanto Podemos a la izquierda, derechos sociales y otro tipo de cosas, está muy bien. Y Ciudadanos, Ciudadanos es incomprensible. No exigieron luego cuestiones electorales, o por lo menos no lo hicieron. Y a día de hoy está un poco fuera de la agenda. Víctor. Buenas. Bueno, mira, tú que posees tanta información, se supone con los cables. Hay una pregunta muy fácil que me gustaría hacer. Y es porque en esos momentos hubo unas diferencias de privilegio entre España y Portugal. Portugal entró en la OTAN con Salazar, dictador, y España en cambio fue vetada. No sé si figura algo en los cables sobre esto. A ver, ¿puedes repetir que no te he entendido muy bien? Se te oye bien. Sí, hola. Digo que en ese momento, y en esos cables no se figura alguna información sobre este tema,
están al lado de la OTAN. Hubo una diferencia muy grande, privilegiaron a Portugal en ese aspecto, entró a la OTAN con Salazar, y en cambio España, franquista, bueno, eurofranquista, le vetaron. No sé si llegamos sobre eso, si hay alguna información o... Bueno, en los cables lo que sale, y no es un tema en el que haya profundizado, pero sí que se ve muy claro que, por supuesto, el interés de Stabler y de Estados Unidos es que España entre en la OTAN, que en ese momento, estamos en el año 76-77, la cúpula del ejército franquista no está por la labor, es decir, el problema lo tienen entre los franquistas, entre los militares franquistas, y Portugal aparece muchas veces en los cables. Les da mucho miedo lo que ha pasado en Portugal, es el contraejemplo para Stabler. En Portugal ha habido una revolución, la revolución de los claveles, y los comunistas han adquirido demasiado poder a sus ojos. Entonces, Portugal es el antiejemplo, que no ocurra en España lo que ocurrió en Portugal. Y por eso están muy pendientes del Partido Comunista, de Carrillo, etc. Y al final, claro, una de las razones, si os acordáis, por las que legalizan a Carrillo, es porque en las encuestas le dan entre el 6 y el 10% de los votos. No, si las encuestas le hubieran dado un 20 o un 25%, lo hubieran legalizado. Es una democracia en tanto sui generis la que tiene esta gente en la cabeza, ¿no? Está muy bien legalizar, pero sí, solo sí, no les vota la gente. Pero en fin, Portugal, respondiendo a tu pregunta, aparece siempre como contraejemplo. Juana. Bueno, pues yo te doy las gracias también por la cantidad de datos y de información que nos estás dando. Yo es que han salido de diferentes formas. Está claro cuando has dicho, bueno, la transición española tiene su origen en el movimiento de la oligarquía, y Estados Unidos interviene para aquellos intereses fundamentalmente económicos que necesita. Pero hay una cuestión, si vemos el hilo de la historia y cómo han ido las cosas, la financiación de la UGT, la financiación del PSOE a través de la socialdemocracia alemana. La socialdemocracia alemana ligada directamente o unida por los cables que has nombrado con intereses de Estados Unidos. Y va a ser el PSOE, Felipe González, luego el que va a cerrar, solidificar la entrada de España en la OTAN. Entonces, ¿hasta qué punto sí que es cierto que Estados Unidos, cuando financia, interviene, por ejemplo, en el PSOE, hasta qué punto el PSOE lleva en sus entrañas un sello norteamericano que ya después se va a ver claramente? Va a ver claramente cómo actúa al servicio de los intereses norteamericanos. Bueno, vamos a ver, el Partido Socialista es un partido que ya existía evidentemente en la Segunda República y que tiene una tradición muy asentada. Hay una conversación, no aparece en Stabler, aparece en otro libro que a mi juicio es fascinante. En 1976, en un hotel en Madrid, se entrevistan Felipe González y Guerra con el teniente general Casinello, que es entonces el jefe del servicio secreto, y otro militar. Y Casinello y el otro militar, para que veáis cómo era la composición del lugar, dejan las pistolas sobre la mesa en la habitación del hotel y se ponen en la mesa a hablar con González y con Guerra. Y en un determinado momento Casinello le pregunta a González, ¿cuál crees que va a ser el resultado de las elecciones? Están en 1976 todavía. ¿Qué ocurrirá si hay unas elecciones? Y González lo clava, dice, en la izquierda, dice el PSOE el 30%, el Partido Comunista 10%. Y lo clava, con decimales, pero es lo que van a tener en las primeras elecciones democráticas. Y Casinello le pregunta, ¿cuál es tu cocina electoral? ¿Cuál es tu... no sé, qué encuestas manejas y tal? Y Felipe responde, la gente va a votar lo que votaban sus abuelos en 1936. Y tiene mucho sentido, tiene muchísimo sentido. Y el Partido Socialista ya era un partido 3 veces mayor que el comunista aproximadamente, mucho antes de Stabler, de la Embajada de Estados Unidos y de todo esto. Es decir, hay dinámicas históricas
que son evidentes. El Partido Socialista, por supuesto, que está sobrefinanciado por los grandes poderes durante la transición, Estados Unidos lo potencia frente a los comunistas, pero ya venía de antes. Tampoco hay gente que te dice es que es una creación de la transición. Tampoco es eso. ¿Hasta qué punto manejan Stabler? Y sobre todo, yo siempre insisto que la transición fue una cosa doméstica, que Stabler observaba y empujaba hacia un lado, pero no es que manejara los hilos, simplemente sabía, tiene un caudal de información enorme y eso es una enorme riqueza cuando llega hasta nosotros, pero no es que él manejara las marionetas. Pero sí que nos describe muy bien cómo ocurrieron las cosas. Una de las cosas que a mí más me sorprendió, Tierno Galván. Todos sabéis quién fue Tierno Galván, que luego fue alcalde de Madrid, etc. Tierno Galván, a mi juicio y por lo que a mí me dicen los cables, es una creación de Fraga. Fraga, cuando muere Franco, en noviembre del 75, Fraga es nombrado ministro de la Gobernación, ministro de Interior, por el rey, es uno de los hombres del rey entonces. Y es el que diseña un poco cómo va a ser todo. Y dice, ¿a qué partido promociono frente a los comunistas? Y en vez de elegir al PSOE de Felipe González, que era un partido socialista relativamente conocido, pero era uno más, decide apostar por Tierno Galván porque es amigo suyo y lo conoce mucho. Y Tierno Galván, gracias a que es amigo de Fraga, pues va a tener un porcentaje, ahora mismo no me acuerdo, de votos en España del 3, del 5, va a ser alcalde de Madrid, va a ser un personaje dentro de la transición muy conocido. ¿Por qué? Porque el ministro de la Gobernación del último gobierno de la dictadura decide apostar por Tierno Galván, y que eso ocurra implica que tiene páginas en los periódicos, tiene entrevistas, tiene vía libre para salir en prensa, mientras que otros que no han sido elegidos, es posible que lleguen a la prensa y que por tanto los conozca la ciudadanía. Entonces sí que hay una influencia, pero dentro de un orden. Al final, Tierno Galván es absorbido por el Partido Socialista de Felipe González, porque el Partido Socialista de Felipe González es el que hereda toda la tradición del Partido Socialista que venía de muchas décadas anteriores. Entonces estos juegos de salón ocurren, y el libro y los cables yo creo que los desvelan muy bien, pero dentro de una tradición marxista, materialista, ¿no? Dentro de corrientes históricas mucho más profundas. No es que tengan tanto poder como para decidir las cosas u otras. ¿Hay alguna pregunta más? Vale, pues Santi, ya breve que vamos a ir cerrando, ¿vale? Sí, bueno, yo también, vamos, te quiero dar las gracias por estar aquí, me parece un lujo estar hablando de esto. Yo te quería preguntar si tienes información sobre el seguimiento de Suárez. O sea, es decir, porque hay como mucha literatura que lo que en definitiva viene a dar es la idea de que, bueno, se eligió a Suárez un poco como hombre de paja, pero luego Suárez no resultó ser ningún hombre de paja. Quiero decir, recibió a Yasser Arafat, se entrevistó con Carter y le dijo que no quería entrar en la OTAN, mandó una representación sin precedentes a la cumbre de los no alineados con Cuba, etc. Entonces Suárez, de repente la transición adquirió una velocidad inusitada a partir de la llegada de Suárez, que yo creo que nadie se la esperaba, ni propios ni los otros. Entonces quería saber si hay datos sobre el seguimiento de Adolfo Suárez o si, bueno, o sea, ¿cómo estaba aquello? Sí. Muchas gracias, muy interesante la pregunta. Suárez es un personaje fascinante. Bueno, antes de que se clausure también yo estáis agradeciendo a todos mi presencia aquí. Yo también os quiero agradecer a vosotros, que estoy encantado, y más quiero yo que estar aquí respondiendo a preguntas de gente interesada en mi libro. De verdad, muchas gracias. Respondiendo a lo que dices de Suárez, los cables de Stabler acaban en el 78. Entonces, la evolución posterior de Suárez no entra, digamos, en esos cables, y yo ya lo he investigado, si hay más cables o si hay información. Pero Suárez, como sabéis, dimite en el 81, en la toma de posesión de su sucesor, se produce el golpe de Estado, y después del golpe de Estado, o inmediatamente después, hay un comunicado muy famoso del embajador estadounidense de esa época, o no,
Kissinger de esa época, del secretario de Estado del gobierno de Estados Unidos, que dice, eso es un asunto interno. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Bueno, ojalá hubiera cables, ¿no?, que llegaran hasta el golpe de Estado. Pero evidentemente el gran aliado de Estados Unidos es el rey, es el enlace, y todo eso del golpe de Estado, la figura del rey, el papel del rey nunca ha estado demasiado claro. Y lo que ocurre con Suárez, sin ningún género de dudas, es que discute con el rey. Y cuando Suárez se va, no lo puede decir, pero se va porque ha perdido el favor del rey, porque el rey le está haciendo la vida imposible. ¿Por qué le está haciendo la vida imposible? Porque Suárez al final dice, yo soy el que ha ganado las elecciones 2 veces, yo soy el presidente del gobierno y el rey me está borboneando, está diciendo lo que tengo que hacer, pero el que tiene que decir lo que tengo que hacer soy yo, que soy presidente por el pueblo español. Y Suárez, en esto hay muchas lecturas, ¿no?, se acaba creyendo su propio personaje. Y yo comparto, en general, Suárez es un tipo, en el cable este que os he contado antes de la reunión con Stabler, que le pregunta sobre si quiere legalizar a los comunistas o no lo he contado, pero es que es increíble porque Stabler va relatando la cena o la comida y dice, en un momento Suárez me pregunta qué pienso de los comunistas. Y le digo que esa es que la postura que adopte el gobierno español en Estados Unidos la va a respetar. Entonces Suárez deja de comer, me mira a los ojos y me dice, eso es una respuesta diplomática y yo no quiero eso de usted, hábleme claro. Suárez está presionando al embajador plenipotenciario de Estados Unidos y diciéndole, déjate de tonterías y dime qué rayos quieres que haga. Y es un personaje fascinante en muchos sentidos, y sí que es cierto que tenía mucha independencia y que apoyó a Palestina y se salía un poco del mar. Es una pregunta para otro libro, desgraciadamente. No llego. Ya sabéis, todos los que os venís a cenar, vamos a continuar la tertulia.